Primero saludar a los alumnos de primero medio. El objetivo de esta clase es identificar los principales parámetros cuantitativos que caracterizan una onda, como amplitud, periodo y longitud de ondas de forma experimental. Lo primero que tienen que saber es que en la clase de hoy día nosotros vamos a hacer una experiencia de laboratorio. Obviamente, por las circunstancias en las que nos encontramos, nuestra experiencia de laboratorio va a ser mediante un simulador, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Primero vamos a estudiar el periodo del péndulo. El periodo del péndulo tiene que ver con la cantidad de tiempo que siempre se trabaja en segundos según el sistema internacional. ¿Sí? El péndulo, todos lo deben conocer o alguna vez escuchado, es lo que nosotros tenemos acá. Este otro péndulo que muestra esta imagen que dice Centro de Estudios Científicos es un péndulo que se llama péndulo de Foucault. Se encuentra en Valdivia y lo vamos a ver y lo vamos a comentar más adelante. La oscilación del péndulo. La oscilación del péndulo también se conoce como el movimiento armónico simple, abreviado con más. ¿Sí? Se puede decir que el péndulo es el símbolo de la ciencia. De hecho, la mayoría de nosotros cuando buscamos o googleamos, podemos encontrar el símbolo del péndulo en todo lo que sea como físico, científico. La imagen del péndulo. Ahora, ¿por qué el péndulo es tan famoso? Porque el péndulo durante todos estos años ha servido para explicar un poco la traslación y la rotación de la Tierra, ya que a pesar de que la Tierra se está moviendo constantemente, el péndulo se mantiene fijo en un solo lugar. Este principio, que es el del péndulo, fue descubierto originalmente por el físico y astrónomo Galileo Galilei, que es el hombre que está acá en la imagen, al lado derecho. ¿Y cómo vamos a experimentar esta oscilación del péndulo? Primero, acá abajito está el link para ver cómo vamos a trabajar con el simulador. Yo voy a hacer todo un video mostrando las características de este simulador. Primero, importante, vamos a hablar sobre el periodo y de quién depende el periodo. Vamos a ver si depende de la amplitud, vamos a ver si depende de la longitud y vamos a ver si depende de la masa. Estas características se llaman variables. Las variables tienen dos opciones, pueden ser dependientes o independientes. Dependientes quiere decir que dependen de algo, independientes quiere decir que no dependen de algo. Entonces lo que nosotros vamos a ver en este experimento, y es de lo que se trata su guía de trabajo, es ver si el periodo depende de la amplitud, ver si el periodo depende de la longitud y ver si el periodo depende de la masa. Me siguen acá, vamos al simulador. Cuando trabajemos en el simulador, van a tener que manejar obviamente los 4 conceptos de periodo, amplitud, longitud de una onda y masa. ¿Sí? Y también van a tener que tomar el dato y luego responder analizando esos datos. Primero, el periodo es el tiempo necesario para un ciclo completo del péndulo. Una vuelta desde donde parte. Eso quiere decir que si el péndulo parte desde este lado, va y viene, que es una oscilación, la vuelta completa o el tiempo que demora esa vuelta completa es lo que nosotros le llamábamos en clase y le llamábamos acá, obviamente, periodo. La amplitud. La amplitud va a estar dada por los grados de lanzamiento del péndulo. Los grados de lanzamiento están acá. También si hubiésemos estado obviamente en una experiencia presencial, eso se hubiese realizado con un transportador que se usa para matemática. También tenemos la longitud de la onda. La longitud de la onda es un poco más fácil porque está dada por el largo de la cuerda, desde el punto acá hasta la masita. Estas son masas. La masa está en kilogramos y es lo que está contenido dentro de nuestro péndulo. Estos mismos conceptos van a quedar mucho más claros cuando los vayamos trabajando en la continuación del video usando el simulador. Vamos al simulador. Tienen dos opciones, el simulador lo pueden apretar acá o lo pueden trabajar después en Google Chrome. Laboratorio de péndulo, vamos a la parte de introducción, que es lo que nos compete a nosotros. Primero,
Les presento el simulador. El simulador lo vamos a trabajar con una sola masita. Acá se le agrega otra. Solamente vamos a trabajar con una masa. El simulador tiene pause, que es cuando yo le doy inicio y lo quiero detener en cualquier lugar. El simulador, si yo aprieto el rojo, vuelvo al centro de mi oscilación, como lo habíamos hablado antes. Las partículas tienen un vaivén, pero siempre vuelven al lugar de inicio o al centro de equilibrio, en este caso. Tenemos la longitud de la onda, que ya lo habíamos comentado, tiene que ver con la cuerda. Fíjense, tenemos distintos parámetros, nosotros los podemos ir variando y es lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo. La longitud más cortita es de 0,10 metros y la longitud más larga es de 1 metro. ¿Sí? La masa es la que nosotros tenemos acá y la masa puede ser muy pequeñita y se achica, si se dan cuenta, puede ser más grande. La más pequeña que tenemos para experimentar son 0,10 kilogramos y la más grande para experimentar son 1,5. Acá tenemos otras características que las vamos a dejar tal cual estén ahí, no vamos a hacer absolutamente nada. Por el momento tenemos, obviamente ustedes pueden ir comprobando después, tenemos distintos planetas y tenemos un satélite que es la Luna, pero nosotros vamos a trabajar con la gravedad de la Tierra. Fricción tiene que estar en ninguno o ninguna. Y acá tenemos características que vamos a ocupar de, por ejemplo, una regla, un instrumento. La regla es un instrumento que nos va a servir para medir. Si yo voy acá, voy a medir exactamente hasta acá, hasta ese punto que es el centro del cuerpo de la masita, que mide 1 metro mi longitud de onda o mi cuerda. ¿Sí? Si yo quiero que sea de 0,5, voy, la puedo medir, la puedo comprobar y tengo 50 centímetros, ahí, tengo 50 centímetros de longitud de mi cuerda. Algo muy necesario es activar el cronógrafo, que es lo que nos va a cronometrar y nos va a entregar el periodo. Entonces, me voy de vuelta a la presentación. Y en la siguiente tenemos todo lo que ustedes tienen que hacer. En su actividad van a tener una tabla como esta, donde ustedes van a tener que hacer mediciones con este simulador. La primera que vamos a hacer es ver lo que le ocurre al periodo si se cambia la amplitud. A eso lo llamaremos periodo versus amplitud. Vamos a poner a competir al periodo y a la amplitud. ¿Cómo se hace eso? Para eso vamos a tener fija o constante otras variables. ¿Cuáles son las variables que se van a mantener constantes? Acá salen la longitud y la masa. ¿Por qué? Porque no me interesa variar ni la longitud ni la masa, porque este es un periodo versus amplitud. Entonces, la longitud y la masa, las voy a dejar en rojito para que vean, se mantienen variables. ¿Qué significa variable? Que no cambian. A todos les di esta medida para iniciar, que se las voy a explicar y después voy a dejar variable para que podamos ir trabajando. Primero me voy a mi simulador y voy siguiendo lo que me dice la hoja, longitud en metros, masa en kilogramos, periodo en segundos y amplitud en grados. Estas son las unidades que nosotros habíamos visto en clase, son las unidades del sistema internacional, donde siempre trabajamos igual. Como les dije que iba a mantener constante, en este caso a la longitud y a la masa, porque lo que yo quiero comparar es la amplitud versus el periodo. La amplitud versus el periodo. Estas tienen que permanecer constantes. La palabra constante se abrevia CTE, quiere decir que no varían, que se mantienen fijas, por lo tanto van a ser 0,7, van a ser 0,7, van a ser 0,7. La masa
va a ser de 1, la masa va a ser de 1 y la masa va a ser de 1. En todos los intentos que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante. Lo único que va a variar van a ser la amplitud en grados y el periodo. Voy ahora a mi simulador. Pongo pausa. Activo la regla, activo el cronógrafo y voy a trabajar. El periodo, no lo vamos a calcular obviamente nosotros en vivo, sino que lo va a calcular el cronógrafo que está acá. ¿Cómo se hace eso? Primero, el periodo es lo que se demora en dar una vuelta completa. Entonces, la primera muestra la voy a hacer con 30 grados, tal como dice el ejercicio. Me preocupo de que quede en 30 grados, ahí se puede observar 30 grados. Con estos tenemos los grados. Y el simulador me los marca. Me preocupo de que la longitud sea de 0,7 y de que la masa sea de 1 kilogramo, que son los que se mantienen fijos. Me preocupa que la gravedad sea la de la Tierra y que la fricción sea ninguna. Doy play. Fíjense que todavía no parte porque está esperando que yo le dé inicio a esto. Yo tengo que contar una vuelta completa y una vuelta completa es cuando va y viene. Comienzo. Según lo que yo acabo de marcar o de cronometrar, cuando yo lo vuelvo a apretar, me dejó cronometrado el tiempo que demoró. Pero hay un problema. Como se mueve tan rápido, yo no alcanzo a cronometrar exactamente justo cuando llega ahí a la rayita azul, que son los 30 grados que había dejado marcados. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con esto? Cuando a nosotros nos ocurre esto, es recomendable usar la simulación del lento, no la del normal. La del normal para la vista es súper cómoda porque yo puedo ver cómo se mueve mi péndulo, ¿sí? Pero no puedo cronometrarlo bien. Ejemplo. Acá tengo una, voy a volver a partir, fíjense, de 30 grados y voy a ver cómo el péndulo funciona. Lo estoy observando en versión normal. Lo voy a detener. Lo voy a dejar en 0. Vuelvo. 30 grados. 30 grados. Y voy a contar las vueltas que da. 1, 2, 3. Esas son las vueltas. No puedo marcar bien, obviamente, porque está muy rápido. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar en cámara lenta. Por lo tanto, vamos a trabajar con la versión lento. Comienzo a tomar todos los datos, están todas las características que yo pedí. Lo dejo en 30 grados el péndulo y lo lanzo. Estoy lista para lanzarlo. Voy al cronógrafo, me preocupo que esté en play. Y voy a contar solamente lo que demora en una sola vuelta. O sea, cuando parte aquí, va y vuelve al mismo lugar donde partió. Y en ese momento tengo que apretar justamente pausa para que pueda parar y me pueda cronometrar esa vuelta. Voy. 1, 2, 3. Media vuelta. Y una vuelta. Eso con 30 grados. Puedo hacerlo de nuevo, obviamente, para ver si tomé bien el tiempo. Voy. No tomé el tiempo, si se dan cuenta acá. Así que tiene que ser otra vez. Lo pongo en 0, lo reinicio. Pausa y sí, lo reinicio. Lo dejo en 30. Y voy a dar una vuelta. Media vuelta. Una vuelta. Sí, estaba bien, una vuelta.
Una vuelta me marcó 1,78 aproximadamente. Entonces voy a mi tablita y coloco con 30 grados, 0,7 de longitud, eso no cambia. El periodo fue de 1,78 segundos. Hago lo mismo para otros grados. Ahora lo voy a hacer con 45 grados, con 55 grados y lo voy a hacer con 20 grados. ¿Sí? En este caso, para el ejemplo, ustedes van a tener estos valores prefijados, así que solamente tienen que cronometrar y calcular el tiempo. Obviamente ustedes pueden hacer otros cálculos, ver otros, como ustedes estimen conveniente para practicar. Tengo 45 grados. Voy al inicio, aprieto el rojo, voy a inicio mi cronómetro, pongo play y busco los 45 grados de amplitud. 45 grados, voy en 39, me pasé, 35. Sigo con lento para poder reaccionar, entonces. 1, 2, 3. El péndulo va, llevas media vuelta, medio ciclo, como lo quieran llamar, y ahora el péndulo lleva una vuelta completa. Y si se fijan, mi tiempo fue de 1,73. Voy a mi tablita y añado 1,73. Hago lo mismo ahora, pero para los 55 grados y para los 20 grados. Vuelvo a colocar el rojo, parto de nuevo, reinicio, dejo on play y ahora vamos para los 55 grados. Ahí está. Con 55 grados voy. Está el cronómetro al lado funcionando. Llevo medio ciclo ahora. Un ciclo completo. Y eso me dio 1,76. Entonces voy a mi tabla. 1,76. Me falta el de 20 grados. Voy nuevamente a mi simulador. Aprieto el rojo. Reinicio el cronógrafo o el cronómetro. Hago exactamente lo mismo, pero ahora con 20 grados, más pequeñita la amplitud. Una amplitud pequeñita. Ahí está. 20 grados. Le doy play. ¿Sí? Y comienzo. Medio ciclo. Un ciclo completo. 1,7. 1,7. Y ahora tengo todos mis periodos. Entonces acabo de hacer un periodo versus amplitud. Comparé solamente esas dos variables y las otras dos variables que están en el centro y en rojo las dejé constantes. No las cambié. ¿Para qué? Para ahora responder a la pregunta. Dice, preguntas similares a las que ustedes van a tener en su trabajo. El periodo de oscilación. El periodo de oscilación es el periodo de oscilación del péndulo. ¿Cambia notoriamente? Si yo veo los tiempos que tengo acá, puedo decir a lo mejor que no o que sí. Va a depender de lo que ustedes creen que notoriamente. Esas son milésimas de segundo. El péndulo se mueve más rápido. Son respuestas que se pueden realizar analizando obviamente la toma de datos. Entonces, esto se hizo en la primera parte, que es lo que ustedes tienen que hacer en la actividad que dice periodo versus amplitud. Después viene la segunda actividad que dice periodo versus longitud. En este caso, vamos a tener también algunas variables que se van a mantener constantes, como dice la palabra, que no van a variar. Si yo quiero hacer un periodo versus una longitud, esto significa que las otras variables van a tener que permanecer constantes.
Las variables constantes van a ser, obviamente, las que yo no estoy poniendo a prueba. Ahora es el periodo, lo voy a marcar de amarillo, con destacador, versus la longitud. Por lo tanto, todas las otras, la amplitud, que está dada por los grados, va a quedar en rojo. La masa va a quedar en rojo. Y como quedan en rojo son constantes, el valor se mantiene y no cambia. 30 grados, 30 grados. Eso quiere decir que todos los experimentos que vamos a hacer van a ser siempre de 30 grados. Acá. La masa tampoco va a cambiar, por lo tanto todas las masas van a ser de 1 kilogramo. Y después tenemos que ver cómo vamos a ir cambiando la longitud versus el periodo. La longitud va a ser de 0,5. Acá solamente voy a dar una muestra. Y la otra longitud va a ser de 1 metro. Cuando nosotros tenemos dentro de una tabla la unidad dimensional acá arriba, no es necesario colocársela cada una abajo, ya que si la columna inicial la tiene, significa que todas hacia abajo están en la misma unidad dimensional. Así que ahora vamos a cambiar la longitud y todo lo demás permanece igual. La primera, nosotros ya la habíamos calculado. Y la primera, vamos a copiar la primera de acá, 30 grados 071, nos dio 1,78. ¿Para qué la vamos a hacer si la primera ya está tomada? De hecho, en realidad era un poquito menos, lo podemos volver a tomar. 0,7 y eran 30 grados. Vamos a reiniciar, ponerle play y estamos listos. Estamos corroborando la primera que ya habíamos tomado, porque creo que en un momento le apreté play y le di unas milésimas más de segundo. Ahí. Claro, 1,68 media hora. 1,68. Ahora vamos al 0,5. Tenemos, en el siguiente tiene que ser la amplitud 30, la longitud 0,5 y la masa 1. Me voy a mi simulador. La amplitud 30 es como la tenemos, la longitud 0,5. Tengo que achicarla hasta que llegue a 0,5. Como pueden ver, se está cortando la longitud de la cuerda. La masa está en 1 kilogramo, eso está bien. Reiniciamos nuestro cronógrafo, colocamos play y comenzamos. Media vuelta o medio ciclo. Ciclo completo. Anoto el dato, 1,46. Aquí está, 1,46. Voy a mi tabla, el periodo fue, que es el tiempo que se demoró en dar una sola vuelta, de 1,46 segundos. Hago lo mismo, pero ahora la longitud tiene que ser de 1. Voy a mi simulador y la masa sigue igual y la longitud tiene que ser de 1, o sea, la longitud más larga que tenemos. Reinicio mi cronógrafo, le pongo play y no cambio los grados, siempre tiene que ser con 30 grados acá, porque es una constante. Solamente corto la cuerda, alargo la cuerda, corto la cuerda, alargo la cuerda. Voy. Medio ciclo. Un ciclo. Dos segundos, decía lo mismo, ¿no? 2,04. Eso es lo que se demoró. Hago lo mismo y así sucesivamente. Eso es como ustedes deben tomar los datos. Recuerden que acá es el periodo dependiente de la longitud
si yo quiero saber eso, tengo que dejar a la masa constante y a la amplitud constante. Y en el tercero tenemos todo lo contrario, tenemos el periodo, que va a ser el que ponemos a prueba, versus la masa. Por lo tanto, nuestras otras dos variables son variables que van a ser constantes, no cambian en absolutamente nada, tengo que repetirlas solamente hacia abajo. 0,7, 0,7 y 0,7. Las masas es lo único que voy a cambiar ahora. Una masa va a ser de 0,5, la otra masa va a ser de 0,4. Y puedo volver a hacer lo mismo. 30 grados, 0,7 de longitud y 1 de masa. Los 30 grados, reinicio esto. 0,7 de longitud, vuelvo. Y de masa, 1 kilogramo. Estamos en 0, le coloco play. Y ahora parto. Medio ciclo. Un ciclo, 1,7. Voy y mi periodo se demoró 1,7 segundos. Ahora conservo los grados 30, la longitud tiene que ser de 0,7, pero la masa ahora es de 0,5. ¿Cómo se cambia la masa? La masa se cambia. Me voy a masa y aquí ajusto la masa, una masa chiquitita, una masa grande, 0,5. 0,5. Vuelvo a dejar en play mi cronómetro, parto desde 0, pero coloco los 30 grados de siempre. Y comienzo, play. Está cronometrando nuevamente. Media. Completa. 1,72. Voy a mis datos. Cuando tengo 30 grados, una longitud de 0,7 metros y tengo 0,5 kilogramos, me dio 1,72. 72. ¿Qué cosa? Segundo, porque siempre están segundos. Ese es el trabajo que ustedes van a tener que hacer en mi experiencia de laboratorio. Obviamente van a tener que variar según lo que tengan. Siempre cuando uno hace una experiencia de laboratorio para analizar y para responder a las preguntas que yo voy a hacer, siempre se necesitan tomar más de un dato. Por eso ustedes tienen la tabla con más de un dato. ¿Por qué? Porque depende mucho de la capacidad de mi vista y de mi mano de apretar el botón justo a tiempo cuando vuelva. ¿Sí? Ahora, ustedes pueden jugar todo lo que quieran con esto. Ahora ya no voy a enseñar, obviamente, nada más de eso, porque quiero mostrarles que ustedes pueden jugar con los péndulos. Si ustedes quieren un péndulo muy pesado, pueden cambiar la masa. Si ustedes quieren tomar el péndulo y lanzarlo de más arriba, lo pueden hacer. ¿Se dan cuenta? Si ustedes lo quieren ver rápido, lo pueden ver rápido. Así se movería un péndulo de esa masa originalmente. De hecho, estos simuladores están pensados en eso. Si ustedes quieren probar y ver qué es lo que ocurre si yo mando este péndulo a la luna, fíjense lo que le pasa. Como en la luna no hay gravedad, este péndulo está funcionando como funcionaría con gravedad. Eso quiere decir que si yo suelto el péndulo, voy a poner al inicio, si yo suelto el péndulo de cualquier parte y ahora estoy en la luna, lo suelto de cualquier parte, estoy en la luna, el péndulo se va a mover de distintas maneras. Si yo quiero soltar el péndulo y estoy en la luna, voy a obtener distintos movimientos de mi péndulo. Si yo quiero soltar el péndulo y está en la luna, se mueve distinto. Si yo, por el contrario, quiero probar y ponerle mucha gravedad, fíjense cómo se mueve. Menos gravedad, mucha gravedad.
y así sucesivamente. La fricción siempre en ninguna pensando en que la fricción significa que el péndulo está rozando con el aire. Y estamos pensando que no hay viento dentro de este experimento de simulador, por lo tanto mi péndulo en ningún momento está rozando con el aire. ¿Sí? Es un simulador, entonces está adecuado para que sea lo más prolijo posible. Estos son los ejemplos que ustedes van a tener que hacer para la experiencia que va a venir en un board. Es una experiencia que no es muy larga. Lo que ustedes tienen que hacer es practicar y ver qué es lo que ocurre con el simulador, y obviamente va a venir una pregunta extra donde ahí ustedes puedan jugar. Ya aprendieron cómo se cambian las características del simulador, ya aprendieron a cómo cambiar la longitud, cómo cambiar la masa y cómo cambiar la amplitud, que tiene que ver con estos grados que salen acá arribita. Así que después con eso ya trabajado me responden la guía. Obviamente lo ideal es que este video se vea primero que la guía. Así que eso, chicos, yo acá voy a detener la grabación y la otra semana nos juntaremos por videoconferencia, así que vamos a resolver dudas, vamos a hablar de esto y obviamente vamos a investigar y a comentar este péndulo de Foucault, que fue del que le hablé al inicio, para que tengan en cuenta cómo funciona y para qué es lo que sirve en realidad.